Querida familia, qué buen tiempo estamos viviendo dentro de todas las circunstancias, pero quiero decir que al estar en el mes ya de febrero y dejando por un lado, diríamos al Ecuador o en el Ecuador de este invierno, pero proyectados a la primavera y creyendo, como nos toca creer, todo lo que Dios nos ha dicho de un año donde en medio de las luchas, de las dificultades, de todas las situaciones que nos tocan vivir, mantenemos la confianza puesta en el Dios que nos ha salvado, en el Dios que nos ha llamado y en el Dios que nos ha dicho que tiene un propósito, una asignación divina con cada uno de nosotros, y entonces entendemos el propósito, queremos comprender su propósito para nuestra vida. ¡Qué alegría poder estar aquí con vosotros! Me siento con vigor, con fuerzas, con deseo de dar lo mejor al Señor y para vosotros en este año, mientras Dios lo permita, con todas las energías, con toda la pasión y con todo el ánimo que nos toca evidentemente vivir. Así que deciros que por eso estamos encaminados en este tiempo, con esta perspectiva siempre de servir de la mejor manera. ¡Qué alegría contar contigo desde ahí donde quiera que estás conectado, con tu familia y también con aquellos que están buscando más del Señor, que quieren conocer más a Dios! Es un buen momento, has escogido un buen momento para conectar, y espero que no solamente con nosotros, sino con el Dios que te ama, con el Dios que te ayuda, con el Dios que ha enviado a su Hijo Jesús para que tú puedas ser salvo. Quisiera deciros que precisamente en este año que estamos viviendo, 2022, vamos a experimentar grandes cambios. Estamos en escenarios diferentes y vamos a experimentar esos cambios. Y uno de ellos, a los que yo os invito, por favor, es que puedas conectar también con la palabra de Dios. Busca el lugar donde tú tienes la palabra, la Biblia, búscala, y entonces te animo a que la estudies, la medites y puedas recibir dirección de Dios. Hoy precisamente es este el propósito también, esas primicias, esa primera vez que Dios mandó la palabra, esa primera vez que Dios dijo que se escriba la palabra, esa primera vez que Dios dijo que esa palabra que es para ti y para mí debía de llegar por todas las generaciones, y por lo tanto esa primera vez que llega a nuestro corazón es para que por muchas veces pueda ser meditada, leída y entonces también comunicada, es decir, enviada a otros que necesitan recibir la palabra de Dios. Quiero animarte a que puedas en estas semanas que vienen tomar tu palabra, tomar la Biblia, tomar la palabra de Dios y estudiar estos pasajes que os voy a citar. Quisiera que anotaras bien, porque la enseñanza que Dios ha preparado para nosotros en este tiempo tiene que ver tanto con la meditación de la palabra. Recordar que somos generación Derek, una generación que camina con Dios, y por lo tanto en este bimestre estamos viendo la importancia de la Escritura, la importancia de la palabra de Dios. En definitiva, un principio de la Reforma, sola Escritura, pero es un principio del corazón de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, tomar nota. Y si estás ahí puedes anotar, te animo a que en este tiempo tú puedas mirar. Hay dos pasajes muy importantes que vamos a estar estudiando. Quiero que tomes nota. Es el segundo libro de Crónicas, capítulo 34 al 35, versículo 27. Anota bien, segundo libro de Crónicas, capítulo 34 al 35, versículo 27. El libro de Crónicas y los libros de Reyes tienen que ver con los reyes de Israel y con los reyes de Judá, como bien iremos viendo a lo largo de todo este tiempo, no solo de este mensaje, sino de toda la enseñanza que Dios nos permita dar en estos meses sobre la palabra de Dios y en la Escritura sobre también el pueblo de Israel. Así que has anotado segundo libro de Crónicas, capítulo 34, y hasta el capítulo 35, versículo 27, y también el segundo libro de Reyes, capítulo 22 al capítulo 23, versículo 30. Estos dos textos, estas lecturas, estos capítulos que os he citado, tienen que ver con la vida del rey Josías, la vida del rey Josías. Y vamos a estar viendo un poquito la historia de este rey que tanto nos enseña
para aquellos que hemos recibido este año como una palabra directa de Dios sobre ser una generación Derek, una generación que agrada a Dios, una generación que camina con Dios, una generación que está dispuesto a vivir una reforma, a vivir un avivamiento, a vivir en lo sobrenatural y estar dispuesto que hasta que el día que el Señor venga, y viene pronto, podamos servirle con toda pasión y con todo el corazón. Cuando hablamos del rey Josías, quiero que podamos entender que hubo una palabra profética 327 años antes de que él naciese. Un varón de Dios, que nosotros no podemos decir el nombre porque no lo conocemos por nombre, pero su generación supo de él. Pero dice la palabra y puedes ver, primer libro de Reyes, capítulo 13, cuando vas a los versos 1 y 2, dice que un varón de Dios fue a Jeroboam. Jeroboam fue quien causó la división del reino y de las tribus después de todo el trabajo que se hizo para unificar Israel. Y recibió una palabra directa de que nacería un niño que sería rey de Israel y de Judá, y que traería evidentemente una reforma, un avivamiento, y que tomaría decisiones que tenían que ver con erradicar situaciones, pecados, rebeldías, idolatrías, tantas cosas que se agolpan en esta generación que vamos a estudiar. Eso es bueno. Ahora, ¿qué nos enseña cuando leemos la palabra del Señor por ejemplo, en el capítulo 34 del segundo libro de las Crónicas? Que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Pero cuando queremos ver quién es Josías, podemos ver que conocemos la historia. Si tuviéramos que leer el capítulo 33 del segundo libro de Crónicas, estaríamos viendo y comprenderíamos en esta situación que Josías tuvo un abuelo y tuvo un padre que fueron una influencia muy negativa. Aquí estamos entonces hablando de cuáles son las influencias, cuál es el hogar, cuál es la familia que nos ha podido rodear. Y cuando hablamos de hogares donde se enseñan valores, donde hay principios, donde hay calor del hogar, donde si estamos hablando de familias cristianas, creyentes, con valores de Dios, o familias con valores, esos niños van creciendo con principios, con educación, con cuidado, enseñándoles, guiándoles, y seguramente aportando luego para una sociedad que trabajarán para que haya principios y haya estabilidad. Por contrario, encontramos también personas que al contarnos sus historias nos hablan de que precisamente el hogar no era el hogar de refugio, el hogar del bienestar. Prácticamente hay frases de algunos que podían identificar como un infierno, y cualquier otro lugar era una opción antes que su propia casa, por el sufrimiento, por el dolor profundo de aquellos que les rodeaban. Algunos incluso han pensado y han llegado a decir que en su casa lo que había eran fieras, no era el lugar pacífico. Y cuando hay ese tipo de influencias, se está marcando también a las generaciones. El caso de Josías, el abuelo había introducido en el reino toda la idolatría, todo dar la espalda al Dios de Israel, al Dios que les había liberado de la esclavitud, y olvidado de todos los principios de la ley de Dios, de los mandamientos. Reinó por años, pero evidentemente no fue eficaz en la labor que se le encomendó. Es verdad que al final se arrepintió y un Dios de misericordia le escuchó. El padre de Josías, Amón, reinó 2 años, murió joven. Sus propios compañeros y súbditos lo asesinaron.
¿Qué es lo que realmente vio y vivió Josías para poder reinar? ¿Qué diferencia cuando vemos en la palabra de Dios al personaje, ¿verdad?, a Timoteo, cómo su abuela, cómo su madre Eunice y su abuela Loida le llevaron, le cuidaron, le guardaron, le enseñaron en la fe? Nos dice entonces la palabra que debemos de entender bien, que vamos a tener o influencias buenas o influencias negativas. Tenemos que tomar decisiones y creo que influyó mucho en lo que vamos a oír de la vida de Josías, su madre. Nos explica la palabra entonces también y nos habla de la mamá y nos dice que la mamá estuvo verdaderamente, posiblemente en esos primeros 8 años, muy cerca. ¿Por qué? Porque eran conocedores, no todos habían olvidado de Dios, conocedores de que había una palabra profética, algunos que estaban cerca y que influenciaron en la vida de Josías, posiblemente, aunque no se cita, pero por el contexto histórico se puede ver que Jeremías, Sofonías, el profeta Habacuc, quien habla aviva, Señor, en medio de los tiempos avívanos, estuvieron cerca y se dieron cuenta, este es el niño que habló aquel varón de Dios. Este es el niño que va a introducir cambios, los cambios que necesitamos, los cambios que tenemos que vivir en este tiempo, y por lo tanto le dedicaron tiempo y atención. Así que tenemos que ver que Josías, rey del sur de Israel, hay que recordar que Israel se componía una vez que se dividió del reino del norte y del reino del sur. El reino del norte en la época ya de Josías ha sido prácticamente esparcido, erradicado por las potencias que se encuentran dominantes en aquel tiempo, que están trabajando con sus acciones geopolíticas, Egipto, Asiria, y después va a llegar Babilonia. Y vemos entonces en todas estas circunstancias, esas presiones, ¿no se parece un poquito a nuestro mundo, al mundo que nos toca vivir cuando huimos de rumores de guerras, de potencias que parece que van a juntarse de nuevo para confrontarse, para enfrentarse, y algunos estamos en medio acá observando qué pasará? Bueno, a Israel le tocaba por su ubicación geográfica, y en este caso lo que ya que estaba quedando conocido como el reino de Judá, el reino del sur, siempre estaba a merced de lo que estaba haciendo Egipto y de lo que estaba haciendo Asiria. Pero cuando muere Amón, entonces a los 8 años dice que comenzó a reinar Josías. Veamos una cuestión acá, y es que Josías decide buscar a Dios desde la niñez. Comenzó su reinado con 8 años porque otros lo decidieron. Hay cuestiones en la vida que otros han decidido. Quizás algunos, ¿por qué naciste donde naciste? Porque papá y mamá estaban allí. Y ellos decidieron dónde iban a vivir, y tú naciste donde ellos decidieron que tú nacieses, indistintamente, evidentemente, de que Dios está en todo el asunto, ¿verdad? Pero esa es la realidad. ¿Por qué Josías con 8 años se encuentra que es rey? Dice, comenzó a reinar con 8 años. Y algo muy importante aquí que podemos ver, que dice que hizo lo recto delante del Señor. Hizo lo recto delante del Señor, nos está diciendo la palabra, y además no se desvió ni a izquierda ni a derecha. Creo que podemos recordar entonces nuestro texto de Isaías, capítulo 30, versículo 21, cuando dice que tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Qué importante es poner nuestros ojos en Jesús, andar por el camino que nos ha marcado y pedir que nos ayude para no salirnos precisamente del camino. Qué importante es esto entonces, en entender que la decisión esencial que transformó la vida personal le hizo acto para liderar la reforma en su reino. Así que si en la niñez decidió buscar a Dios, él también, Josías, decide dar un lugar importante a Dios. Decide dar un lugar importante a Dios.
Dice la palabra, nos habla de que en el versículo 3, si cuando tenía 8 años comenzó a reinar, cuando tenía 16 años, a los 8 años de su reinado, comenzó, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios. Y aquí quiero decir algo. A los 8 fue una decisión liderada por otros. Tú tienes que ser el rey. Tienes que ser el rey. Pero a los 16 años, la decisión de buscar a Dios fue una decisión suya. Él decidió buscar a Dios. ¿Qué quiero decir? Que hemos nacido donde hemos nacido y Dios ha permitido de tantas cosas, pero hay un momento en la vida que vamos a tener que tomar una decisión. Y lloro para que esa decisión sea por Dios. Que de la misma manera que Josías decidió en medio de un mundo que le rodeaba, podemos ver, porque podemos entender a veces que personas puedan tener buenos principios, buenos valores y con deseos de aspirar y de crecer y de ser además influyentes en una sociedad con nobleza. Es que claro, viene de papá, de mamá. Pero ¿y cuando alguien ha vivido en un ambiente hostil, cuando las referencias han sido negativas, te han enseñado todo lo contrario? ¡Wow! Bueno, en ambos casos, yo doy gracias a Dios por los hogares que al día de hoy, cuando vemos a estos niños cuidados, amados, y uno dice, todos los niños del mundo deberían de tener las mismas oportunidades y el mismo cuidado. Pero también me sorprende cuando gente ha vivido y hemos vivido en situaciones muy diferentes. Pero cuando llegó la hora de tomar una decisión, decidimos por Dios. Y con Dios siempre se gana, nunca se pierde. Aquí llegó el momento, a los 16 años, que Josías tenía que tomar una decisión. Y la decisión que tomó fue por Dios. Tomó una gran decisión. Pero además de tomar esa decisión por Dios de forma personal, y rodearse de personas que le podían guiar, se dio cuenta de que había que hacer algo más. Comenzó a ver qué ocurre. Pero esto no es lo que Dios dijo. Aquí hay que reparar muchas cosas, aquí hay que solucionar muchas situaciones. Y que se da cuenta que el templo está abandonado, la casa está abandonada. ¿Sabes? Cuando uno tiene un contacto con Dios, lejos de traer ruina, crítica, señalamiento con el dedo, lo que hace es que se da cuenta de que uno está para edificar, uno está para ayudar, uno está para construir, uno está para hacer cosas. Algo que va a aprender Josías es que evidentemente para poder construir tiene primero que hay que derribar, aquí hay que destruir cosas. Creo que esto me hace una referencia también a lo que Dios hace con nosotros. Cuando nos damos cuenta de que sin Dios estamos perdidos y que evidentemente el pecado ha hecho tanto daño a nuestra vida, tantas circunstancias, heridas, decepciones y nuestro propio pecado, vamos a Él, que Él es alfarero. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace con la vasija es, vuelve de nuevo a deshacernos para hacernos de nuevo. Por eso dice, haz de mí un vaso nuevo. Es decir, destruir para construir, derribar para construir, para verdaderamente edificar, porque lo que había pasado con sus antepasados, lo que había ocurrido con su abuelo, con su padre, es que en todos los principios y valores de Dios, ellos habían levantado sus ídolos y ahora todo estaba enterrado. Es importante decidir y tomar decisiones que nos ayuden entonces a buscar las cosas que realmente a Dios le agrada. Quiero decir que cuando él tenía ya la edad de 26 años, decide que todo se tiene que reparar y por lo tanto en esa orden que él da de que se hagan las cosas como manda la palabra. Quiero ver algo importante aquí. Quiero ver algo importante y es que tomó otra decisión. Decide abrazar la palabra y traer, por lo tanto, al tener esa conexión con la palabra, como vamos a ver, viene discernimiento, viene revelación y vienen todos los motivos de reforma. Fue curioso que evidentemente se necesitase dinero. Escucha, dinero. Estamos en nuestro culto de primicias.
y comenzó a darse cuenta que en otro tiempo el dinero se había usado mal. Pero ahora coge y dice, hay que traer dinero para los porteros, hay que traer dinero para los carpinteros, hay que levantar la casa de Dios, hay que levantar el templo, dice Josías. Y habla de que la gente que va a trabajar tiene honradez, que la gente que va a trabajar realmente tiene fidelidad. ¿Cuántas cosas a veces hemos hablado de no, pero yo no hago esto y no hago lo otro y no hago estas cositas porque ponemos las excusas? Es verdad que hay errores, es verdad que ha habido a lo largo de la historia y seguirá habiendo, porque mientras hay pecado y hay hombre con pecado, entonces va a haber desviaciones. Pero nosotros no renunciamos a la medicina, por más que hemos encontrado errores. No denunciamos a los medios de seguridad, porque a veces vemos que alguien abusa de la autoridad. No renunciamos a otro tipo de situaciones que no han procedido bien. Creemos que es necesario gente que gobierne, que dirija, aunque cuántos abusos se han hecho en nombre de dirigir al pueblo. Pero lo que construimos son precisamente principios y valores. Creemos lo que dice la palabra. La Biblia enseña sobre la oración por los enfermos. Pero habrá gente que quizás haya usado mal precisamente los dones, se haya beneficiado incluso de ese tipo de cosas, pero no vamos a renunciar. Ha habido abusos en movimiento, pero no vamos a rehusar del derramamiento del Espíritu Santo. No vamos a rehusar de la palabra de Dios, aunque algunos incluso citando al Dios de la palabra han hecho barbaridades. Lo que hay que denunciar son esos hechos, esas cosas que se hacen mal, que se corrompen. Y por lo tanto, por eso es tan necesario una vida de reforma, primeramente en nuestra vida, basada en la Escritura, basada en la gracia, basada en la fe, basada en Jesucristo, basada en que le vamos a dar la gloria a Él, basada en un avivamiento profundo, que es lo que trae la palabra y la reforma, basada en vivir lo sobrenatural de Dios, basada en que entonces, hasta que el Señor venga, nosotros vamos a hacer la misión que nos ha encomendado. Qué importante es esto, y por lo tanto, en medio de todo ello, y ver entonces, gloria a Dios por esta reunión de primicias que tenemos hoy. En este primer domingo del mes, estamos diciendo, Señor, lo que hemos trabajado en este mes de enero, lo que hemos tal, queremos, Señor, decirte, bendice este año 2022. Señor, aquí está nuestra vida, porque lo enseña la palabra. Y en medio de toda esa búsqueda, ¿qué pasó? Se encontraron con el libro de la ley. Estaba ya, dice la palabra, estaba escondido, enterrado. Y cuando lo encuentra, entonces dice que Hilcías va y le dice a Safán, esto es el libro de la ley, lo leen, hay que llevárselo al rey. Según lo que estaba establecido en la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 al 20, el rey siempre, todos los reyes de Israel tenían que tener una copia personal. Ni Josías tenía una copia, no había nada, ¿cómo podían entender las cosas? ¿Qué tenían que hacer? Ni lo sabían, porque habían estado pendientes de Moloc, entregando a sus hijos al ídolo. El propio abuelo de Josías dice que entregó a sus hijos a Moloc, entregados a las adivinaciones, entregados a cultos que tenían que ver con orgías sexuales, al vandalismo, a la ruina, a la envidia, al ultraje. Era terrible el tiempo que le tocó vivir a Josías. Me doy cuenta de que el Señor nos está llevando este año a estudiar el testimonio de hombres y mujeres que vivieron en adversidad, pero que tomaron una decisión por Dios, como fue el caso de Enoc, viviendo un tiempo muy difícil.
pero se fió de Dios. No es que le salían las cosas bien al principio, no es que todo iba bien, no es que el entorno estaba bien, sino que él dijo, Dios me ha escogido, Dios me ha tenido en este tiempo, Dios dice que yo tengo que vivir lo que tengo que vivir y yo quiero fiarme de Dios, porque si soy hijo e hija de Dios, Él va a luchar por mí, Él va a defenderme, Él me va a dar estrategias, yo me fío de Dios. Le ocurrió a Enoc, le ocurrió a Josías, este rey que tenía todo a favor para ser más sanguinario que sus propios y su propio abuelo y su propio padre. Pero ¿sabe lo que dice la palabra de este rey? Lo que dice la palabra es que no hubo un rey, ni antes ni después como él. Dice que guardara, dice, no hubo otro rey. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, versículo 25, dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Señor de todo el corazón, de toda su alma, de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. No nació otro igual, dice que no había otro igual. Me desafía a creer que cuando dice la palabra que dijo Jesús, Satanás me ha pedido para zarandear vuestra vida. Pero yo, mira, para zarandear, mover, que me viene en circunstancia, uno dice, yo me fío de ti, yo estoy contigo, Señor. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Que Satanás está tratando de que nos movamos. Pero nosotros queremos estar firmes en la fe. Hemos puesto los ojos en Jesús. Y sin embargo tenemos al gran intercesor, a Jesús, que dice que está orando por cada uno de nosotros. Cuando llegaron al rey y la entregaron, le dijeron, hemos encontrado el rollo, el libro de la ley, lo hemos encontrado. Aquí está. Dice que el rey lo tocó. El rey vio, wow, aquí está. Aquí está todo lo que necesitamos, aquí está la revelación de Dios. Ya no es solamente lo que hemos recordado, oye, ¿qué es lo que dijeron? Ya no es solamente, es que está aquí. Y aquí tenemos que hacer cosas. Dice que rasgó sus vestiduras. Y esto significa que se arrepintió, que hubo dolor, lágrimas, humillación. Porque esto es lo que trae un verdadero avivamiento, cuando hay lágrimas, cuando hay lloro, cuando hay arrepentimiento, cuando hay confesión. Y entonces él dice, vamos a aplicar. ¿Qué hay que? Comenzó a decir, a traer, a entender todas las cosas. Mirad, hay algo. Esto me recuerda, dice que cogió y dijo, bueno, esto es lo primero que vamos a hacer. Hay que reunir a todos. Hay que reunir a todos, por favor, hay que reunir al pueblo. Hay que leerlo. Dice que comenzaron a leer. Él quería que se leyese la palabra, que se escuchase. Me recuerda años después. La situación cuando se está reconstruyendo precisamente después. Las murallas, Jerusalén, en los tiempos de Esdras y Nehemías. Cuando se pide que Esdras lea en el capítulo 8 de Nehemías la ley también. Y dice que se pusieron allá horas y horas. Dice que Esdras leía poniendo el sentido, el ritmo, el entendimiento, la gente llorando, la gente diciendo es la palabra de Dios, esto es lo que necesitamos. Y por eso el Señor nos ha mostrado en estos meses que nosotros leamos, estudiemos, meditemos su palabra y que su palabra nos conmueva y que su palabra nos lleve a decir, Señor, si hay algo en mi vida que no está centrada en la palabra, yo quiero, Dios, que tu Espíritu Santo traiga una revelación a mi vida, entienda, yo quiero obedecer tu palabra, yo quiero obedecer tu palabra. No quiero yo decir a la Biblia lo que tiene que decir, Señor, es lo que la palabra me dice a mí que tengo que hacer. Es tan importante esto. Y miren, cuando hablamos de estas cosas, Nehemías capítulo 9, versículo 38, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y las escribimos firmadas por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. A lo igual que los días de Josías, a lo igual que los días de Nehemías y Esdras, el pueblo hizo pacto, el pueblo hizo un compromiso. Al menos los principales dijeron, nos comprometemos a servir al Dios de la palabra, nos comprometemos a ser fiel a la palabra de Dios, nos comprometemos a entender lo que dice la palabra.
y no lo que nosotros decimos. Por ejemplo, una de las cosas, Nehemías, capítulo 10, versículo 35 al 37, que cada año traeremos a la casa del Señor las primicias de nuestra tierra. Que cada año, y así ocurrió también en los días de Josías. Saben que hay momentos que está olvidado y algunos piensan que esto que estamos haciendo de primicia viene de este lugar. No, viene de la palabra, no viene de ese país, no viene del otro país, viene de la palabra. La obediencia a Dios viene de la palabra. El estudio de la Biblia viene de la propia palabra. La Biblia nos dice que tenemos que guardar, estudiar, meditar. No, Jesús no viene de aquí, no, Jesús viene de Oriente, de Belén. Es una revelación, como alguien dijo, la luz viene de Oriente, pero basada en la revelación de la palabra, de aquel que descendió, que viene del cielo y viene acá para traer la salvación a todos los hombres. Así como dice Nehemías 10:38, que recibiesen, y comienza a hablar de los diezmos. Digo esto porque algunos piensan, no, es que la iglesia fulanita, la iglesia menganita habla de dinero. No, hablamos de dinero porque habla la Biblia de qué se hizo cuando se encuentran con la palabra. Pero hablamos de sanidad, hablamos de Espíritu Santo, hablamos de salvación, hablamos del conocimiento de la palabra, hablamos de fe. Si no, ¿qué vamos a hablar? Con el equilibrio justo, pero hoy tocó primicias. Miren, Deuteronomio 14:22. Indefectiblemente, se lo leo, indefectiblemente. ¿Sabe lo que significa eso? No dejar de hacer o faltar. Cuando está hablando de los diezmos, cuando está hablando del producto del campo. Pero yo no quiero llevarlo solamente ahí. Si quiere, usted decida qué hacer. Dice, no deje de hacerlo. No deje de hacerlo. Jesús lo dijo en otro momento. Hay que hacer esto y hay que hacer lo otro sin dejar de hacer aquello. Pero me estoy refiriendo también a lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con el estudio de la palabra del Señor. Qué importante entonces es que podamos ver lo que hizo, qué pasó. Mire, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versos de 30 al 31, estando el rey en pie, en su sitio, hizo delante del Señor pacto de caminar en pos del Señor y guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. A lo igual que Nehemías y Esdras, él dice, tiene que haber aquí un compromiso, tiene que haber un compromiso, tiene que haber un compromiso. Si decidió desde la niñez en buscar a Dios, si fue una decisión de dar lugar importante a Dios, si decidió evidentemente abrazar la palabra para traer a su vida discernimiento y por lo tanto revelación y reformas que ocurrieron, también en un momento se dio cuenta de, ¿y la Pascua? ¿Y la Pascua? ¿Qué estamos haciendo con la Pascua? Desde que salimos de Egipto y después en los días de Josué, pero desde los jueces no se había vuelto a celebrar la Pascua. Hay un texto que nos enseña en el libro de los jueces, que para mí Jueces capítulo 2, versículo 10, que habla y dice, ahí está el problema, que desde aquel tiempo ya se dejó de hacer y de contar a las siguientes generaciones las obras de Dios. Cuando en casa ya no hablamos de cómo fue la reunión, cuando en casa ya no hablamos de cómo Dios nos ha bendecido en el trabajo, cómo Dios nos está ayudando en medio de la circunstancia, aun cuando nos dicen que estamos enfermos, reunimos a la familia. Me han dicho que estoy enfermo. Pero ¿qué vamos a decir nosotros? Que Jesús es el único que cambia diagnóstico, rompe pronósticos y cambia cualquier ley determinada por la ciencia. Que hay problemas en el trabajo, familia, vamos a orar porque Dios es el que nos sustenta. Gloria al Señor. Así cuando ponemos al Señor en todo, decíamos en nuestro culto de metas,
Vamos a empezar con Dios y terminamos con Dios el día. Nos acostamos con paz en el Señor y nos levantamos diciendo: el Señor me dio descanso. Y así lo primero que sale de nuestra boca es: gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, a la noche por el descanso que me vas a dar y por el día que me diste en medio de cualquier situación. Cuando esto está en casa, cuando hablamos, cuando comentamos, cuando nuestros hijos y nuestros nietos saben, o aquella familia, cómo fue el día de nuestra conversión, cómo fue el día de nuestro bautismo en agua, cómo fue la llenura del Espíritu Santo, cómo fue el evangelismo, cómo fue lo que estamos haciendo, cómo fue los compañeros de trabajo en la universidad que les compartimos de nuestra fe, cuando decimos qué grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, aun porque muchas veces, miren, igual que cuando Josías, ¿por qué pasó Josías con el tema de la palabra? Nos ocurre como en nuestro tiempo. Esta palabra, querida vida, ¿cuántas veces se ha intentado, el enemigo ha intentado esconderla, enterrarla, ocultarla, dificultar para que pudiéramos tener acceso a ella? A veces incluso a través de propios preceptos y mandatos, para que no llegase ni siquiera al pueblo en su propio idioma. Y para que el que la leyese, hasta el día de hoy hay lugares donde el que lee la palabra o el que tiene una Biblia es perseguido. Y sin embargo, a lo largo del tiempo, Dios siempre ha hecho posible para que de una u otra manera la palabra llegue al alcance. Aún estamos orando porque hay cientos de lugares, miles de lugares, donde todavía no hay un ejemplar de la Biblia en su propio lenguaje. Y gracias por las organizaciones que dedican tanto tiempo para poder traducir la palabra y que llegue al pueblo como debe llegar. Porque entonces esto nos trae luz, nos trae entonces enseñanza, nos muestra la verdad de Dios. Solo la Escritura, la autoridad de Dios. Y así, ¿qué ocurre? Que entonces Josías se da cuenta, la Pascua. Hay que celebrar la Pascua. No hemos vuelto a celebrar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La preeminencia de Cristo, de Cristo. Dice la Escritura que le dio tanta importancia, estuvo tan pendiente de cada detalle, que es difícil pensar cuándo hubo una Pascua con tanta excelencia. Pero para nosotros representa Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es primicias de los que han de creer. Cristo es primicias también, precisamente, de aquel que ha vencido la muerte, de los que realmente, como hemos hablado, mueren, pero, aleluya, tienen la victoria en el Señor. Extraordinario lo que estamos viendo entonces. Qué importante es esto, qué importante es. La persona que desea reformar su vida personal debe hacerlo tomando decisiones esenciales, como hemos visto. Y cuando estamos viendo que aquello fue algo tremendo, Josías dice: todo lo que estamos viviendo hay que hablar con la profetisa Hulda. Hay que hablar con esta profetisa, hay que contarle. Y entonces van para contarle todo lo que está aconteciendo. Y esta profetisa dice algo, algo que va a ocurrir. Ella habla de dos cosas. Una, que lo que Dios ha determinado por la rebelión del pueblo. Porque sí es verdad que estaban ocurriendo reformas, que esto nos tiene que hacer meditar a nosotros. Estaban ocurriendo reformas, sí. Se estaban quitando ídolos y se estaban modificando comportamientos. Pero cuando un ídolo se quita simplemente en una apariencia y no se quita del corazón, cuando el problema de nuestro pecado no sale del corazón y es simplemente una apariencia, tarde o temprano vuelve a resurgir. Y lo que está diciendo entonces aquí la profetisa está diciendo: Dios ama tanto a Josías, Dios ama tanto a Josías, que hasta que él viva no va a emitir el juicio que el comportamiento del pueblo se merece. Pero cuando él se vaya, que más tarde podemos ver la historia, el reino del sur queda destruido, Jerusalén queda destruido, llegan los babilónicos, llega Nabucodonosor, llega Egipto y se llevan al pueblo al destierro. Lo que quedaba de todo Israel. Las 10 tribus ya estaban esparcidas y ahí quedaban, como consecuencia de la desobediencia, del pecado.
de una apariencia de arrepentimiento, pero no de una convicción de corazón. Con 39 años, este rey que comenzó a gobernar tan joven, con 39 años, murió. Nos enseña esto algo. Primero, Josías también es tipo de la iglesia, que será arrebatada. Si Dios dijo, no emitiré juicio sobre el pueblo hasta que Josías sea llevado, estamos viendo lo que Dios está diciendo a la iglesia. Por eso te animo a que podamos ser cristianos, familias, iglesia, una iglesia con corazón que camina con Dios, una iglesia que realmente agrada a Dios, una iglesia que tiene fe en Dios, una iglesia que tiene la fe de Jesús, una iglesia que vive la palabra, una iglesia que cree que la palabra es la autoridad de Dios, una iglesia que sabe que es por gracia, una iglesia que sabe que Jesucristo es el Señor, una iglesia que le da gloria a Dios, una iglesia que vive en un profundo avivamiento, una iglesia que cree en lo sobrenatural de Dios y una iglesia que le está esperando que venga y mientras el Señor viene, está cumpliendo la misión. Porque la iglesia que vive la gran comisión también vive la gran provisión. Eso es lo que yo creo y eso es lo que realmente nos tiene que animar. Algo importante. Por eso te animo. No seamos de los que tienen escondido el libro. No lo entierres con tradiciones, con excusas, con dificultades. ¿Saben? Cuando hablamos del reino del sur, cuando hablamos de estas enseñanzas que nos da la palabra, podríamos preguntarnos, ¿no estará que una pandemia nos ha enterrado también principios de la palabra? ¿No será que circunstancias que nos viven antes que teníamos tan claro congregarnos y que nada nos iba a detener, o leer la palabra, o adorar al Señor, o a compartir la fe, o hablar, o en medio de las circunstancias cuando vienen amenazas y cuando vienen precisamente enemigos a la mente, enemigos de nuestra paz, cuando de alguna manera vienen miedos, inseguridades? Todos estamos viviendo en este tiempo incertidumbre y en medio de la incertidumbre lo hemos recordado. ¿Qué es lo que hace falta? La fe, fiarse de Dios. Y cuando uno en medio de la incertidumbre dice, yo me fío de Dios, que viene la acción. Entonces accionamos. Lo que hizo Josías fue accionar. Mi pueblo necesita reformas. Yo creo que podemos decir, mi vida necesita reforma. Me pregunto, en medio de todo este tiempo, ¿cuáles serían los principios que quizás no he aplicado a mi vida? ¿Qué es lo que yo he podido enterrar o olvidar? Bueno, en lugar de lamentarnos, vamos a desenterrar, vamos a erradicar cualquier Dios que se haya puesto allá. ¿Saben? Los terafín, los dioses domésticos que también aparecen acá y que le ocurrió cuando Jacob le dice a Raquel, ya nos vamos, y Raquel metió allá debajo. Hay cosas a veces que se nos agolpan en nuestra vida y que nos engañan. Quiero decirte algo, Dios es el Dios de la familia. Dios ama a la familia, Dios nos ama, pero tenemos que reconocer que a veces lo que hacemos es, como ocurrió, se dio cuenta Josías cuando, ¿y la Pascua? ¿Dónde está? ¿Dónde está la Pascua? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo en mi vida? Lo que más le conviene a mi familia es que Cristo sea las primicias, sea lo primero, sea el principal en mi vida. Dios me guía para proteger a la familia. La mejor protección para mi familia es Dios, es el mejor escudo. Y además me enseña a mí a bendecirles, a amarles, a protegerles, a guiarles. Lo vemos, generaciones perdidas, porque los demás quizás dedicaron tiempo, pero no principios fundamentales que protegen a nuestra familia. Se pueden convertir en ídolos, se pueden convertir en trampas cuando decimos, no, yo creo que hay que dedicarle tiempo, pero también dedicarle tiempo a la familia para hablarle de Dios, dedicarle tiempo para hablarle de los principios, para meditar y ver la palabra, para hablar de la generosidad, para hablar de lo importante que cuando Dios nos pide es para multiplicarnos, saber que esto le pertenece al Señor, que es lo primero, que es suyo, porque Dios nos quiere bendecir. Que confiamos en Él cuando hay noticias desastrosas, que cuando aún no sabemos qué hacer, pedimos dirección al Señor. Así que te animo a que puedas tener bien ubicada la palabra, que no esté escondida, que no esté olvidada, que no esté rechazada, sino que esté en nuestro corazón.
como dice la palabra, atándole, recordando nuestra mente y nuestro corazón. Te animo entonces a que sea así. La muerte de este rey fue por unas flechas que se lanzaron. ¿Sabes? Hay declaraciones que pueden ser flechas que llegan al corazón. No digas, todo me pasa a mí, no sé dónde está Dios. Trata de traer palabras que lo que hagan sean precisamente palabras que golpeen, que hagan huir al enemigo. Resistid al diablo, huirá de vosotros. Por la palabra de Dios, palabra de bendición, palabra profética, palabra que dice, si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Gloria al Señor. Así que, querida iglesia, querida familia, Josías representa este hombre que en su esperanza, en su vida, llamado por Dios, pero llegó con Dios. La iglesia, o bien arrebatada, o bien pasando por la muerte, como dijimos, no verá muerte. Te animo ahora, en el nombre de Jesús, ahí donde estás, con la confianza que Dios nos da, que creas que verdaderamente no va a haber nada que nos pueda separar del amor de Dios. Te animo a que con gratitud puedas decir, Señor, yo quiero servirte a ti y a mi generación. Yo quiero dejar un legado. Yo quiero dejar un legado firme, fuerte. Yo quiero ser de los referentes. Yo quiero ser de los que verdaderamente se despiertan. Quiero ser de los que se levantan. Quiero ser de los que verdaderamente resplandecen, de los que brillan delante de ti, Señor. Y que si alguien me tiene que recordar, me recuerde siempre, porque le dejé también, Señor, un legado. Saber que ama tu palabra, que te ama a ti, el Dios de la palabra. Gracias, Señor, por la salvación tan grande y porque, oh Dios, la reforma que estás produciendo en mi corazón, en mi vida, Señor, haga que salgan todos aquellos agentes que a ti no te pertenecen, que pueda tener un estilo de vida que te agrade, íntegro, Señor, que te respete profundamente y que pueda ser una referencia para los que están cerca de mí. Gracias, Jesús, por dar tu vida en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, porque tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Gracias, Jesús, por pagar un precio tan alto. Gracias, Señor, por ser un ejemplo, porque si Josías, Señor, representa a este tipo de creyentes que, Señor, son fieles y que por lo tanto, oh Dios, van contigo, Señor Jesús, tú eres el único que ha pagado el precio. Representa, Señor, el que ha dado la vida para que yo pueda ser salvo, para que tú puedas ser salvo. Mis ojos están puestos en ti, Jesús. Tú eres la cabeza, tú eres el Señor, tú eres el Rey. Gracias, Señor. Cuando entras en mi vida, revolucionas mi vida, tú haces la gran reforma en mi vida. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Quisiera en este momento, para aquellos que no han tenido un encuentro personal con Jesús, si tú quieres, igual que Josías tomó una decisión, te pido ahora, ahí donde estás, que puedas decir, yo decido por Jesús. ¿Quieres hacerlo? Yo no sé cuántos ídolos tienen que ser destronados, pero no te preocupes, el Señor limpia, el Señor restaura, el Señor perdona, el Señor salva. Y te pido en este momento que tú puedas decir, Señor Jesús, te pido que perdones mis pecados y mi vida. Te recibo como mi Salvador, como mi Señor y como mi Rey. ¿Lo puedes hacer? Gracias, gracias. Señor, toca vidas. Hazlo ahora, Señor, hazlo ahora. Quizás eres de aquellos que ni siquiera puedes recordar dónde está la Biblia. O hace tiempo que donde dejaste la Biblia, tú no acudes. Quizás hace tiempo no lees, no meditas, no repites o no piensas. Pero es el momento ahora también. Si hoy llegó de alguna manera la palabra de Dios para tu vida, estás a tiempo a volverte a Dios, a decir a un Dios de misericordia, Señor, aquí estoy, toma mi vida. Me comprometo delante de ti como en otras generaciones a declarar con firmeza que no volveré atrás y que yo he decidido seguirte. Perdona mi rebelión, perdona, Señor, incluso como yo he confundido las cosas, incluso a los que he puesto en el lugar que solo a ti te corresponde, el corazón
y mi mente. Señor, vas a ser a partir de ahora el Dios de la prioridad para mi vida. Tú, Señor, eres el Dios de mi vida y gracias porque hoy me reconcilio contigo en el nombre de Jesús. Y mientras tanto, mientras toda esta fiesta está ocurriendo, mientras estamos dando gracias por las vidas que han entregado su vida al Señor, porque estamos dando gracias por aquellos que se están reconciliando con Dios, porque estamos dando gracias también como iglesia, entendiendo que en este segundo mes, primicias del año, la verdadera ofrenda somos nosotros también al Señor. Señor, haz de mi vida lo que quieras. No quieres sacrificio, lo que quieres es obediencia, porque la obediencia a Dios determina el futuro. Iglesia, mientras el Señor viene, vamos a seguir haciendo la obra que Dios quiere. No nos asustemos. Hay gente que no usa bien el nombre de Dios, pero no por eso vamos a quedarnos en la retaguardia. No porque hay cosas que se mal usan, vamos a decir, no se detengan en eso. Seamos honrados por el Espíritu de Dios, que sea el que limpia nuestra vida. ¿Quieres ser un hombre, una mujer de honradez, de fidelidad? No se consigue con un esfuerzo, ¿sabes cómo se consigue en un sentido? Deja que la palabra nos limpie, deja que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y entonces, evidentemente, hagamos la parte que a nosotros nos corresponde. Amemos al Dios de la verdad y dejemos como iglesia ser ese referente que nos toca. Dios os bendiga porque vamos a por más y yo sé que lo que viene es grande delante de Dios. Resucita en el nombre de Jesús. La palabra de Dios se cumple. Algo grande viene. Iglesia, algo grande viene. Iglesia Betel, algo grande viene. Resucita, resucita aliento de vida sobre los sueños muertos. En el nombre de Jesús, créelo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nuestro Dios es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Sí, Señor, yo lo creo.